¿Qué es la autoestima? La autoestima es la opinión general que tenemos de nosotras mismas. Es cómo nos vemos a nosotras. Es la forma de evaluarnos y el valor que nos adjudicamos como personas. Es la imagen, el concepto y la percepción de una misma. Es desde donde hablamos de nosotras mismas. La sensación de eficacia, competencias personales, habilidades. Es la aceptación personal. ¿Cómo se construye la autoestima? Se va construyendo desde un cuerpo de conocimientos desde la infancia. Es una forma tácita que se va volviendo explícita a medida que crecemos. Se construye con la adquisición de habilidades cognitivas y cambia entonces de una individuación biológica a otra psicológica. En relación a la baja autoestima, es esa opinión negativa que tenemos de nosotras mismas. Se origina en base a experiencias tempranas y o tardías. En relación a las tempranas, es la ausencia de estas cosas buenas de la vida. Se presenta a través de, por ejemplo, castigo sistemático, físico, maltrato psicológico, negligencia, abuso, no llegar a estándares de la madre, el padre, las madres, los pares, ser la depositaria del estrés, la angustia de otras personas, ser, entre comillas, la rara de la escuela o de la casa y sufrir bullying. En relación a las experiencias tardías, puede ser el bullying o el acoso escolar, el mobbing o el acoso laboral, relaciones abusivas, estrés o dificultades persistentes, exposición a eventos traumáticos. En relación a las variaciones que se puedan presentar de la baja autoestima, tenemos que puede ser, por ejemplo, el aspecto como producto de algo. Es decir, vamos a dar un ejemplo como producto de una mala situación económica temporal, que eso sea lo que la está desatando. Puede ser la consecuencia de otro problema, como una disrupción fuerte en la vida de una persona, como perdurables estados de ansiedad. Y la vulnerabilidad, cuando una persona es más vulnerable para que aparezcan situaciones complejas como depresión, ideas suicidas o ansiedad social. Puede afectar casi todas las áreas de la vida o todas las áreas de la vida de una persona. En el estudio o en el trabajo puede ir desde una baja performance hasta la evitación, o por el otro lado, llegando al perfeccionismo. No se valora lo que se logra y hay miedo al error. Es muy común esto de que oscile la baja autoestima entre observarse como lo que es, donde es fácil de detectar la baja autoestima, como por ejemplo dificultades para realizar una tarea, o también observarse como el polo completamente opuesto desde el perfeccionismo y de que todo tenga que salir bien por miedo a que las otras personas se den cuenta que esa persona no se siente apta o que no puede, que esas son sus creencias centrales. En relación a las relaciones interpersonales, también se pueden ver dos extremos, desde el deseo constante de querer complacer a las otras personas, inclusive muchas veces evitando la intimidad, para que esas personas no se den cuenta de la sensación de inutilidad, de falta de capacidad, de no valía, hasta buscarse el centro de atención para que las otras personas lo quieran. Ocio y tiempo libre. Evitan todas las actividades donde puedan ser juzgadas. Desde el cuidado personal, también vamos a los extremos. Desde un descuido tanto desde el aspecto físico observable como por ejemplo el descuido de la salud, no hacerse controles médicos, no cuidarse en las comidas, no hacer actividad física, hasta pasar horas perfeccionando cada detalle de cómo se ven. Y por último, obviamente el modelo cognitivo, que son estas creencias centrales que se van construyendo en base a las experiencias que vimos, que dan cuenta de cómo nos vemos y eso promulga reglas a seguir. Creencias que se van a gatillar en base a ciertas situaciones, llevando a consecuentes acciones, así se sostiene la baja autoestima. Hablemos de la autoestima alta. Ayuda a la salud y a tener un buen nivel de vida, genera bienestar y confianza interior, produce conducta positiva
Obviamente genera autorrespeto, porque las personas con autoestima alta aceptan tanto sus debilidades como sus aspectos positivos. Produce mayor capacidad para resolver problemas. No se sienten, obviamente, ni más, pero tampoco menos que otras personas. Las personas con autoestima alta son más optimistas, por lo que también tienen mejores relaciones interpersonales. También se enfrentan mejor a los desafíos, por lo cual obviamente hay menos cantidad de estrés. Tienen iniciativa personal, emprenden mucho más y son más receptivas al aprendizaje. Son más realistas, independientes y cooperan más con las otras personas. Además de que saben autogestionar sus emociones y sus conductas. ¿Para qué nos sirve tener una autoestima alta? Sirve porque se afrontan mejor las adversidades, porque se es más flexible, porque se siente menos desesperación, porque se tiene más creatividad, se experimenta la vida de manera más integral. Hay más posibilidades de sentir alegría. Se trata con más respeto a las personas. Se defienden los propios derechos. Se rinde mejor en la escuela, en el trabajo, en el deporte, en las actividades que se emprenden. Hay más responsabilidad con la vida y los actos. Obviamente hay un mejor esquema corporal porque hay más autocompasión, más autorrespeto, más autocuidado y más aceptación. Y también va a haber más desarrollo personal. Hablemos de ahora de las características de la autoestima. Es estable en el tiempo porque es el resultado de años de construcción. Cambia también entonces en base a nuevas experiencias. Todo aquello que se construye puede deconstruirse, aunque no sea quizá de manera completa. Es individual porque resulta de las experiencias de cada persona y no es necesariamente consciente que la persona se dé cuenta cómo es que se siente o expresa acerca de sí misma. Las bases de la autoestima, la construcción de la autoestima se produce en la infancia, a través del amor, la aceptación y la valoración. El amor, un amor constante, realista, donde exista el límite de la conducta mal hecha, pero no se critica a la persona. Lo que se hace es intentar modificar la conducta del niño o de la niña. La aceptación, aceptar, aprobar a la persona total, incondicional y permanentemente. Y valorarla. La importancia de elogiar el esfuerzo y el mérito. ¿Por qué es importante la autoestima? El modo en que nos sentimos con nosotras mismas afecta a los diferentes aspectos de la experiencia. El trabajo, la pareja, la vida social, la vida sexual, el estudio. La forma de responder ante las diferentes situaciones de la vida depende de quién pensemos que somos. Recordemos que esta es una forma de filtrar la información que proviene del exterior del interior. Y la autoestima es básicamente importante porque es la clave del triunfo o la decepción de nuestra vida. Vamos a hablar ahora de los diferentes autores en base a la relación de lo que dicen sobre la autoestima. Aaron Beck nos habla de la tríada cognitiva, tres constructos de conocimiento que nosotras tenemos que adquirir, acerca de nosotras mismas, el mundo y el futuro. Este cuerpo de conocimientos se organiza en los esquemas, que son una estructura cognitiva que integra y asigna significados a acontecimientos mediante el rastreo, codificación y evaluación del estímulo captado. Obviamente,
tienen su origen en la infancia y se construyen a través del tiempo. Son de naturaleza evolutiva. Se construyen por repetición. Estas estructuras se elaboran por interacciones repetidas entre el ambiente y estructuras preexistentes innatas que se denominan protoesquemas. Los esquemas no son representaciones, sino estructuras generadoras de representaciones. Son no conscientes, no fácilmente accesibles a la conciencia. Los esquemas, como procesadores de significado, tienen entonces un componente cognitivo, pero al mismo tiempo uno afectivo y una disposición a la acción, guiando la regulación del comportamiento. Pasemos ahora a hablar de Jeffrey Young y su teoría de los esquemas. Para él, los esquemas pasan a ser disfuncionales en nuestra vida cuando las necesidades básicas infantiles no han sido cubiertas. Necesidades como amor, contención y nutrición, seguridad, bases estables y predecibles, aceptación y aprobación, empatía, guía y protección, validación de los sentimientos y necesidades. Esas necesidades psicológicas infantiles son cubiertas, promueven un adulto sin carencias. Cuando no estaban satisfechas, devienen entonces esquemas disfuncionales tempranos. Algunos de los que él nombra son la deprivación emocional, desefectividad de vergüenza, fracaso, estándares inalcanzables, punitivo, subyugación o sometimiento. Estos esquemas tuvieron una función adaptativa, pero por algún motivo se ha creado para adaptarnos al medio en el cual hemos vivido, una adaptación para buscar y conseguir amor, aceptación, la mirada del otro o de la otra y aprobación. Michael Mahoney es constructivista. Dice que toda actividad humana crea procesos de ordenamiento para organizar la experiencia. Esta actividad es autorreferente al hacer del cuerpo la piedra angular de la experiencia. Estos procesos van a ser emocionales, tácitos y son el aspecto central de la creación de significados y van estimulando el sentido de una misma o identidad personal. Esta capacidad de autoorganización y creación de significados, entre ellos el de una misma, está fuertemente influenciada por los procesos sociosimbólicos, dado que existimos dentro de redes de relaciones intersubjetivas mediadas por el lenguaje y los sistemas simbólicos. Pasemos ahora a Vittorio Vidano. Considera que el sí misma, es un proceso que tiene un conocimiento tácito. El yo de la experiencia que vive el conocimiento, aprehensivo-socialmente, va haciendo inferencias globales de este conocimiento, y que es emocional, y a partir de este conocimiento vamos a ir sacando patrones de extracción de características importantes. Se van convirtiendo en procedimientos de representación del pensamiento para llegar entonces a un conocimiento explícito, o sea, que vamos a devenir un mí que expresa la experiencia. Este conocimiento explícito se organiza en significados personales. Veamos ahora a nuestra autora, mujer, a Marcia Linehan, creadora de la DBT, terapia dialéctico-comportamental. Considera que la aproximación dialéctica en el tratamiento en sí necesita crear un balance entre estrategias de cambio y estrategias de aceptación. La aceptación es un aprender activo a vivir con nuestras habilidades y nuestros déficits. No es resignación. Y solo es posible en el aquí y en el ahora. Tener conocimiento de nuestras habilidades, competencias y también saber de aquello que no podemos y que no nos sale. Y la validación de los pensamientos, sentimientos y acciones. Y vamos a cerrar con Paul Gilbert, creador de la terapia centrada en la compasión. Compasión que, según el Dalai Lama, es una particular sensibilidad frente a mi sufrimiento y al de los otros y las otras personas, con un profundo compromiso de intentar mitigarlo. Pensando en los diferentes cuadros diagnósticos, se puede pensar en relatos de baja autoestima como en la depresión. Conceptos como soy inútil, nada de lo que hago o digo está bien. He sido así desde siempre, no creo poder cambiar.
Siento vergüenza de mí mismo o mí misma. En la ansiedad, como soy débil y frágil, me siento inferior o inadecuado o inadecuada. Carezco de las habilidades básicas para manejarme en el mundo. En el trastorno de personalidad obsesivo, soy totalmente responsable de mí mismo y de los demás. Necesito control sobre todas las emociones. Si no actúo con la mayor competencia, fracasaré y eso será insoportable. En el trastorno evitativo de la personalidad, soy socialmente inepta e indeseable. Los otros, las otras personas son críticas, indiferentes o rechazan. Me es intolerable quedar expuesta o expuesto como inferior. En el trastorno de personalidad narcisista, soy una persona muy especial. Tengo derechos y trato privilegiado ya que soy especial. Es intolerable que no me tengan el debido respeto. En el trastorno límite de la personalidad, soy alguien necesitado, necesitada y débil. Ser abandonado o no escuchado o escuchada es lo peor que me puede pasar. Necesito que alguien esté disponible para mí. Más allá de los cuadros, es importante ver la baja autoestima de un modo dimensional. Hablemos de cómo se lleva adelante el tratamiento para mejorar la baja autoestima. Tiene que cumplir dos condiciones y haber dos pasos. Primero, desarrollar la conciencia cognitiva y que haya un proceso de aceptación y validación. ¿Cómo se trabaja la baja autoestima? No apelar al insight, porque saber que se tiene la autoestima baja evidentemente no alcanza. Poder observar en qué áreas vitales se expresa y se manifiesta la baja autoestima en el día a día. Presentar la baja autoestima con amabilidad, resaltando hechos y situaciones. Y obviamente generar un clima de validación y aceptación sobre la vida de las personas. Para evaluar, podemos usar diferentes escalas. También debemos evaluar los aspectos de la baja autoestima, los problemas actuales donde se expresa, y saber cuánto le pesa en la vida la baja autoestima de esta persona. Conceptualizar el caso, dónde se expresa, qué la mantiene, en su vida laboral, en su vida de pareja, en su vida sexual, en la familia, ¿en dónde? Desarrollar una comprensión compartida con la paciente acerca de su problema de autoestima, pensando en el desarrollo y mantenimiento. Esto ayuda a la metacognición, entendiendo que los pensamientos no son hechos. Por lo tanto, también hay que aceptar y validar. Trabajar lo que genera la baja autoestima. En primer lugar, trabajar la sintomatología que genera. Por ejemplo, si genera ansiedad, trabajar primero la ansiedad. Si está asociado, por ejemplo, a ansiedad social, trabajar esto. Trabajar los sesgos y las distorsiones que tenga esta persona. ¿Cuáles son los filtros de la realidad que tiene? ¿Cuáles son esas gafas, esos anteojos con los que se pone para filtrar la información que proviene del medio exterior y del interior? Resignificar lo que se crea a través de técnicas como registros, reestructuración, narración, trabajo con emociones, mindfulness. Obviamente trabajar la infancia. ¿Para qué? Para resignificar las experiencias infantiles, a través de narraciones, imaginería y diario de vida. Pueden aparecer dificultades en el tratamiento. En relación a la intensidad, es el nivel o la cantidad de autocrítica, minusvalía y la angustia asociada. La sensibilidad, situaciones que gatillan y su umbral de activación, es decir, el rango de situaciones potenciales que gatillan la baja autoestima. No es lo mismo si es frente a determinada circunstancia muy específica en el trabajo que si es con muchísimas más áreas de la vida o que es cada vez más profunda. La energía invertida sea tanto para la evitación o para contrarrestar efectos.
el nivel de inhabilitación o perturbación en el funcionamiento de la persona. Puede ir desde cierta incomodidad hasta, por ejemplo, no poder animarse a ir a una entrevista de trabajo o hablar con alguna persona. Imágenes alternativas del self, del sí mismo o sí misma. La capacidad para generar imágenes alternativas que sean positivas. Y el conocimiento metacognitivo, es decir, la capacidad de pensar acerca del propio pensamiento, de tomar distancia, de ver y conocer los pensamientos, la habilidad y la expresión, la extensión de producirlo. Y por último, vamos a hablar de las que son más difíciles de tratar y las relativamente difíciles de tratar. Vamos con las primeras. Más difíciles de tratar, la evaluación personal que se gatilla en un rango obviamente que es más amplio de situaciones. La angustia es leve o moderada. Genera una mínima disrupción de su funcionamiento. Imágenes negativas del self que se contradicen con alternativas positivas. Relativa agudeza en la presentación de los problemas específicos vistos como ajenos al self o temporarios. Son personas generalmente bien ajustadas y tienen un repertorio de comportamiento adaptativo. Capaces de recuperarse de pensamientos negativos de sí mismos. Colaboradoras en tareas terapéuticas. Tienen la capacidad de generar un contrato para trabajar en su baja autoestima, en su impacto y hasta en sus raíces, y se puede realizar tratamiento focalizado en la autoestima. Y las que son relativamente difíciles de tratar, hay constante autoflagelación provocada por una amplia gama de estímulos. La angustia es intensa, por lo tanto, la inhabilidad también. No hay posibilidades de generar imágenes positivas del self. Hay problemas múltiples generalizados y de amplia data, vistos como centrales al propio self. Perspectiva negativa de sí misma, serias dificultades adaptativas. Sus pensamientos negativos invaden de manera constante. Hay dificultades en la colaboración terapéutica, marcos de contrato, hay que descentrarse de la baja autoestima, muy difícil establecer un foco de trabajo. El tratamiento debe focalizarse en la creación de una visión más amable de sí misma con los límites que esto tiene. Estrategias de intervención. Algunas preguntas que se pueden hacer en la consulta para trabajar autoestima. ¿En qué notarías que has recuperado tu autoestima? ¿Qué cosas diferentes harías, pensarías, sentirías? ¿Cuál será para las personas cercanas la primera señal de que la autoestima empieza a ser más alta? Describir ese futuro deseado, entonces. ¿Hay algunas ocasiones que aparezca ya ese futuro deseado? ¿Cómo se consiguen esas excepciones? Buscamos ahí esa luz que la paciente ya tiene. Armar escalas de metas intermedias y formas de conseguirlas. Vamos a ver diferentes técnicas. Dentro de las técnicas, para los primeros momentos tenemos el collage de sueños, la carta desde el futuro, la carta de despedida y la carta adiós, hola. En relación al collage de sueños, se le pide a la consultante, paciente, elaborar un collage que recoja sueños, metas y aspiraciones. En este collage pueden dibujar, pintar, escribir, utilizar fotos, objetos, para hacer una proyección al futuro creativa y emocional. Vamos ahora con la carta desde el futuro. Escribirse a sí misma una carta desde el futuro, 5 o 10 años más adelante, donde se han superado los problemas que han traído a la persona a consulta. Y es una versión mayor y más sabia de sí misma. En esa carta animar a la persona actual y le cuenta cómo consiguió salir adelante, qué personas le ayudaron, qué cualidades personales supo aprovechar. Importante. La carta desde el futuro es útil para consultantes desesperanzadas y muy focalizadas en su presente angustioso, que mediante ella pueden ampliar su perspectiva temporal y generar expectativas de éxito.
Además, los consejos que se dan a sí mismas desde el futuro pueden ayudar a crear alternativas interesantes en el presente. Se trata de una tarea muy versátil que puede emplearse en cualquiera de las etapas de cambio y en casi cualquier momento de la terapia. Otra herramienta es la carta de despedida. Solicitamos a la persona que escriba una carta de despedida a su problema, en la que, tras agradecer los servicios prestados, detalla las razones por las que quiere prescindir de él. Adiós, hola. Se le pide a la persona que escriba una carta de despedida dirigida a la baja autoestima. En la carta debe de expresar a la baja autoestima su agradecimiento por los servicios prestados y aclarar que ya no va a necesitarla más. También sería útil que la carta explicara las cosas que ya no sucederán más o que la persona dejará de hacer a partir de ese momento. A continuación, redacta otra carta dando la bienvenida a la persona que va a hacer, explicando también qué es lo que ocurrirá o lo que hará diferente a partir de ahora. La última carta que escriba, que es la carta de Lola, debe ser en positivo. Vamos con el diario de vida. Esto es para mostrarnos a las terapeutas cómo fue ser la paciente, la consultante, en cada año de su vida. Obviamente es una tarea que llevará tiempo y mucha dedicación. Tiene que ser una hoja por año de vida del consultante o de la consultante. Allí buscará un recuerdo, un evento, una foto, algo que describa cómo era ser ella en ese momento. Posibilita una instancia de autoconocimiento guiada por el terapeuta. Un devenir histórico que permite resignificación de eventos del pasado. Trabajemos ahora con metáforas, historias, narraciones e imágenes. Metáforas e historias como cuentos o historias. Narrativa. Todas las herramientas de registro que se puedan utilizar, armar una bitácora de vida. ¿Cuáles han sido mis viejas maneras de protegerme? ¿Cuáles son las nuevas? Reportajes a personas cercanas acerca de las cualidades, herramientas y actividades que posee la persona. Darle una voz a la parte crítica y escribirla. Luego darle una voz a la parte compasiva y aceptadora. Carta de amor a una misma. ¿Qué me prohíbo cuando me siento culpable? Y cuando aprendo a perdonarme. Imágenes, literalmente, que se pueden utilizar, que se asocian al cambio, que representan situaciones actuales que ocurran. La flor viciosa. Es recomendable hacer en el medio del proceso terapéutico. En el centro se ponen los pensamientos recurrentes que tiene la persona de sí misma. Cada pétalo contiene situaciones en las cuales se gatillan o situaciones que reflejan cómo ella misma sostiene esas creencias. Para luego, tras esta flor, hacer otra que es la flor compasiva. Se trabaja cada pétalo donde aparecen situaciones que sostienen una baja autoestima, con una alternativa diferente. Luego se vuelve a reformular las frases del centro. Imaginería. Básicamente son los experimentos, son acciones que se llevan a cabo en el campo para observar lo que ocurre. Esto permite observar, corroborar o no si las ideas preconcebidas de lo que podía llegar a pasar si se dan o no. Se arma el experimento así que se tiene a la observación. Es emocional y puede generar todo tipo de emociones. ¿Qué son estos experimentos? Actividades, experiencias planificadas, basadas en experiencias y observación. Trabajos en terapia para ser usados en y fuera de la sesión. ¿Cuál es su propósito? Desarrollar o validar una conceptualización. Testear viejas ideas. Son válidas, ¿eh? Y testear ideas nuevas, más adaptativas. ¿De qué dan cuenta? Proveen oportunidad de una experiencia directa, multisensorial y profundamente emocional.
el yo de la experiencia. Hay una mejor memorización, asimilación, un proceso más profundo que colabora en la aceptación. Impactan no solo en las predicciones, en los supuestos y creencias centrales. Tiene un impacto emocional en un amplio rango, desde la ansiedad hasta la gratificación. Estos experimentos es elegir la idea que hay que testear, que se va a llevar a cabo en este experimento. Observar con cuidadosa atención qué sucedió y reflexionar. Primero, identificando ideas para testear. Segundo, reflexión acerca de los significados del experimento. Planificar el experimento y, por último, llevarlo a cabo. Continuamos ahora con el modelo prejuicioso. Tomar un prejuicio. ¿De qué se trata? ¿Qué pasa cuando se está en presencia del mismo? ¿Qué se piensa? ¿Qué se siente? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa cuando no se está frente al prejuicio? ¿Qué se busca? Tomar distancia de viejos pensamientos, sentimientos y conductas. Esa es una idea que tengo. Eso es lo que siento. Esto es lo que hago. Tener autoconciencia, autorreflexión y ver el sistema operando y así encontrar alternativas. La lista de elogios. Hacer una lista de elogios que se hayan recibido alguna vez en la vida. Después, puntuarlos de 1 a 10. 1 corresponde al que no se ha creído en lo absoluto y 10 el que se ha creído totalmente. Pensar en qué sería diferente en la vida si se creyese cada elogio en su punto más alto. Ideal para personas que no crean las cosas buenas que le dicen las otras personas. Nota a tener en cuenta. Si se puntúa todo con un 8 o más, elaborar una lista con aquellas que más ha costado creer. Por último, vamos a cerrar con el bote medicinal. Se le sugiere a la persona que elabore un medicamento contra la baja autoestima. Debe diseñar desde el frasco, el bote o una caja medicinal donde guardar las pastillas, comillas. Cada una es un recurso muy concreto que el paciente o la paciente puede utilizar para aumentar su autoestima. Llamar a un amigo o amiga, ponerse una ropa determinada, escuchar cierta canción, etc. Cada recurso se escribe en un papel que puede ser de diferente color en función de si es conducta, pensamiento, entre otros. El medicamento debe llevar un prospecto en que se indique cuál es la composición, cómo debe ser utilizado, entre otros. El bote tiene que colocarse en el botiquín de la casa junto con otros medicamentos. Importante. Antes se tiene que haber trabajado con la persona determinados recursos para que esta misma persona los pueda plantear, evidentemente. Nota a tener en cuenta: si esta persona no usa habitualmente medicamentos, pueden ser medicamentos naturales o, por ejemplo, infusiones. Obtener más autoestima viviendo conscientemente. Vivir conscientemente, es decir, mente y cuerpo, todo en uno. Para poder elegir y así aprender nuevas conductas, es decir, nuevos pasos. Elegir lo que da la libertad. Vivir conscientemente para conocer lo que afecta a nuestras acciones, objetivos, valores y metas. Vivir conscientemente para ser responsables de lo que se hace. Vivir conscientemente entonces es causa y efecto. Vamos a hablar ahora de la aceptación. La aceptación pide que nos enfoquemos en nuestra experiencia. No tiene que ver con la aprobación o la desaprobación. Es poner la evaluación, el juicio entre paréntesis. Aceptar puede ser la base de un cambio, si este cambio obviamente es posible. Mientras que no acepto la realidad tal cual es, me va a ser imposible cambiar las cosas. Es solo del aquí y ahora, del momento presente, la aceptación. Significa experimentar sin negar ni rechazar, sino ver que lo que es lo que hay. Que un hecho es un hecho, sin pelearnos con la realidad. Un ejercicio simple
pero profundo es el ejercicio del espejo. Se le pide a la paciente o consultante ponerse frente al espejo, que abarque todo el cuerpo, mirarse y prestar atención a pensamientos y emociones, no desenfocarse en las zonas que disgustan. Repetirse hacia el interior, sean cuales sean mis efectos, me acepto completamente como soy. Hacer el ejercicio todos los días registrando pensamientos, emociones. Los beneficios de la aceptación en la autoestima. Cuando la reacción negativa ante cualquier experiencia es tan abrumadora que se siente que no se puede practicar la aceptación, la solución es intentar no resistirse a esta misma resistencia. No, se puede aceptar un sentimiento, o un pensamiento, o un recuerdo, o una sensación corporal. Debemos aceptar la propia resistencia. En otras palabras, es decir, empezar por aceptar dónde una se halla. Si conservamos la resistencia en un nivel consciente, comenzará a desaparecer. La resistencia comienza a desplomarse. Cuando se lucha contra un bloqueo, este se hace más fuerte. Cuando lo reconocemos y aceptamos, comienza a desaparecer, porque su existencia continúa requiere oposición. Algo a tener en cuenta es que somos seres con posibilidad de cambio. Lo que aceptamos hoy no son verdades infinitas en el tiempo, sino que mañana puede ser diferente. Nos aceptamos hoy, aquí y ahora. La autoaceptación implica que, con los propios defectos incluidos, nos gustamos a nosotras mismas. Esto a veces parece difícil de incorporar. La autoaceptación, en su sentido último, se refiere a una actitud de autovaloración y autocompromiso. Es una experiencia más profunda, inclusive, que la autoestima. A continuación les dejo una poderosa herramienta para cultivar el autoconocimiento, la autoaceptación y el desarrollo personal. Es la técnica de completar oraciones. Se le entrega a la paciente o consultante una oración incompleta y se le pide que escriba entre 5 a 10 finales de oración, lo más rápido que pueda. Algunas oraciones. En una época para mí no es fácil admitir que, no es fácil aceptarme cuando. Dentro de mis emociones la que me cuesta aceptar es. Dentro de mis acciones la que me cuesta aceptar es. Trato de no pensar en. De mi cuerpo me cuesta aceptar. Y así, muchas más. Vamos a hablar de la culpa y la autoestima. El concepto de nosotras mismas va a depender de cómo nos juzgamos, para lo cual podemos hacernos algunas preguntas. ¿Según qué parámetros nos estamos juzgando? Si los míos o los de las otras personas. Si trato de comprender el por qué actúo de determinada manera. Si ubico mis conductas dentro de un contexto. Si evalúo mi conducta como si fuera la de otra persona o me juzgo de una manera más cruel. Cuando pienso en mi conducta, si identifico las áreas y las circunstancias que tienen lugar, si me lamento de algo que hice, trato de aprender de eso para no repetir el error o solo me quedo sufriendo por lo incorrecto que hice. Obrar en contra de los propios valores erosiona la integridad personal. Esta integridad personal es una conjunción de convicciones, parámetros, creencias y conductas. Un buen ejercicio es completar oraciones con distintos finales.
Siento que soy íntegra cuando, a veces pierdo integridad cuando, me gusta más cuando, y así sucesivamente. Y tras completarlas, preguntarme qué sentimientos aparecieron, qué descubro y si aprendo algo, ¿qué es? Cuando se obra en contra de los propios valores se pierde el propio valor también. Se pierde la importancia que nos damos a nosotras mismas. Hay menos autoaceptación. Esto lleva a deteriorar la autoestima. Lo que necesitamos es no castigarnos, sino aprender y para eso preguntarnos por las circunstancias de las acciones sobre las elecciones y decisiones que serían deseables en un futuro. Hay que aprender el autoperdón para liberarse de esta culpa. Para esto hay que aceptar la acción que hemos realizado, reconocer ante la persona o personas dañadas o dañadas, haberla damnificado y transmitir que se entienden las consecuencias de dicha conducta. Si se puede, realizar acciones para minimizar el daño y el compromiso de comportarse de una manera diferente en el futuro. Un ejercicio de autoperdón es escribir una acción de autorreproche, luego pedir o hacer la descripción de por qué esta acción es equivocada. Cerrar los ojos e imaginar que esta acción fue cometida por alguien que queremos, por alguna persona que sea importante para nosotros. Preguntarle a esa persona dentro de este ejercicio de imaginación por qué se hizo, qué quería lograr, qué perspectiva tiene sobre lo que hizo y qué sentimientos se despertaron. Luego volver a la propia persona y registrar sensaciones y qué se descubre. Hay que trasladar la acción benévola que solemos tener comúnmente con las otras personas a la propia. Y para finalizar podemos hacer otro ejercicio de completar oraciones. Cuando hice lo que hice, me dije a mí misma, de esta experiencia podía aprender que, si hubiera visto lo que veo ahora, y así hasta el final. Autorresponsabilidad y autoestima. Las personas con una buena autoestima son responsables de sus vidas. Tienen una orientación activa hacia la realización de sus deseos. Dentro de los principios de responsabilidad personal vamos a encontrar que cada persona es responsable de sus elecciones y acciones, responsable del nivel de conciencia que tiene. Cada persona es responsable por su cuerpo, si lo cuida o no. Cada persona es responsable de las relaciones que sostiene y las que no. Responsable de cómo se trata y de cómo trata a las demás personas. Del sentido que le da o no le da a su propia existencia. Cada persona es responsable de su propia vida, es decir, de sus conductas son las causas de su vida. Su acción es la que genera su vida. Hay algo que se denomina la ilusión del control. Es importante entender sobre qué se tiene el control y sobre qué no. Si esto no se entiende, se intenta controlar lo que no es posible y como evidentemente no se logra, la autoestima va a bajar. Cuando no se es responsable, nos convertimos en víctimas de la propia vida y perdemos el poder sobre nosotras mismas. Les dejo acá dos ejercicios, uno de oraciones como otros que hemos hecho, en relación a la autorresponsabilidad y un cuestionario para ver cuán responsable se es en distintas áreas de la vida, de las emociones que siento, de la elección de pareja, amistades. Por ejemplo, uno puede pensar en las emociones que, obviamente no se eligen las emociones que se tienen, pero sí
puedo elegir qué hacer con ellas. Puedo no evitar sentir enojo frente a una crítica agresiva y negativa en un trabajo, y puedo responder buscando la forma de solucionar, o puedo enojarme, gritar, pelear e irme. Eso sí lo puedo decidir yo. Incremento de la autoestima y conducta. Cambiar la autoestima a través de la conducta. Si deseamos cambios, el primer cambio que tenemos que hacer es pensar en términos de acciones concretas. Lo primero son las conductas. ¿Qué acciones puedo realizar en este ámbito? ¿Cuáles son mis opciones? Modo de vida auténtico y autoestima. Hay que tener una vida coherente. La buena autoestima exige coherencia, lo cual significa que el sí mismo interior y el sí mismo que se ofrece al mundo debe concordar. Brennan dice, las personas que gozan de una alta autoestima están lejos de gustar siempre a las otras personas, aunque la calidad de las relaciones sea claramente superior a la de las personas de baja autoestima. Como son más independientes que la mayoría de la gente, son también más francas, más abiertas con respecto a sus pensamientos y sentimientos. Son saludablemente autoafirmativas y como no tienen miedo de ser quienes son, de vivir auténticamente, a veces despiertan la envidia y la hostilidad de quienes están más atadas a las convenciones. Tratan de buscar relaciones enriquecedoras en lugar de nocivas, en contraste con las personas de baja autoestima, que casi siempre parecen establecer relaciones nocivas. Algunas preguntas para hacerse en relación a si se tiene o no una vida auténtica. ¿Soy sincera conmigo misma respecto a mis emociones? ¿Las acepto, las experimento? ¿Soy sincera con las demás personas respecto de mis sentimientos? ¿Converso cómodamente sobre lo que me gusta, lo que admiro, lo que disfruto? Si me siento mal, hablo de eso con sinceridad. ¿Defiendo lo que soy? ¿Hago honor a mis necesidades e intereses? Si me equivoco, ¿simplemente lo reconozco? También se puede hacer este ejercicio de completar oraciones, por ejemplo, algunas. Lo difícil es ser sincera conmigo misma sobre lo que siento es. Lo difícil es ser sincera con las demás personas sobre lo que siento. Y así sucesivamente. ¿Estamos dispuestas a descubrir lo que sucede si de a poco experimentamos el ir incrementando el nivel de autenticidad en nuestra propia vida? Hablemos del desarrollo de la autoestima dentro del consultorio. Hay terapeutas que ayudan a generar un impacto positivo en sus pacientes o consultantes, en base a sus características. ¿Cuáles son estas? Tratan a la paciente con respeto, evitan ser condescendientes, mantienen contacto visual, escuchan con atención, son espontáneas o espontáneos, no critican, no invalidan, no juzgan, dan apertura para expresarse, dan feedback, súper importante poder responder, poder acompañar y poder guiar. Evalúan, porque hay que hacer un análisis para saber cuál es el recorrido que se va a hacer. Pero evaluar no es hacer juicios. No fomentan la pasividad. Nada peor para la autoestima que un terapeuta, una terapeuta del otro lado, que no promueva la acción. Guían a la paciente hacia la acción, mantienen el encuadre y obviamente creen que la paciente puede.
Autoestima y egoísmo. Se enjuicia a quien tiene una buena autoestima y se le denomina egoísta por valorarse. Como dice Branden, los valores del individualismo y el comprensivo interés por una misma ofrecen la mejor base posible para la cooperación social, la benevolencia y el progreso. La autoestima y el narcisismo no tienen nada que ver. La autoestima alta tiene autonomía, genera interés por el desarrollo personal. Cuanto más alta sea el nivel de autoestima, más probable será que esa persona trate a las demás personas con respeto, amabilidad y generosidad. Mientras que el narcisismo genera que la persona esté absorta en sí misma, de un modo poco saludable, con una complicada lectura del entorno y de las otras personas. La persona narcisista basa su ser en una sensación de inseguridad y carencia. La gente que no experimenta amor por sí misma tiene poca o ninguna capacidad de amar a otras personas. Quienes padecen profundas inseguridades y dudas sobre sí mismas suelen sentir que las demás personas son temibles y hostiles. La mayor y la mejor autoestima es la merecida, basada en logros reales, la que uno se gana por el propio esfuerzo. Sí, los padres, madres, profesores, profesoras enseñan a sus hijos e hijas y alumnos y alumnas desde las primeras edades, al esforzarse por ser un poco mejores cada día, desarrollando las virtudes y por lograr la excelencia en todo, estudios, en la vida familiar, en la vida de las amistades. La autoestima vendrá sola, por consiguiente, la verdadera autoestima se alimenta con la satisfacción que produce alcanzar nuevas metas por una misma. Castillo nos dice que la autoestima se desarrolla formando el carácter, educando la voluntad. Hay que desarrollar en los hijos y las hijas hábitos de esfuerzo, de trabajo bien hecho y de autodominio y autodisciplina. Las características de las personas con una autoestima desarrollada correctamente son la conciencia, es decir, la capacidad de conocerse a sí mismas, la confianza en una misma, en las fuerzas positivas con las que se cuenta para abordar el día a día, la responsabilidad de hacerse cargo de la propia vida, de las acciones que se llevan adelante y de las consecuencias que se generan, la coherencia, el mismo sentido en actos y palabras, la expresividad, la manifestación de lo que se siente, la racionalidad, es no dejar que la vida vaya al azar, fluir sin un sentido. Se respeta la razón, el conocimiento y la certeza. La armonía, las personas con autoestima alta son equilibradas, tienen un buen balance y pueden fluir, no desde el lado de la pérdida del sentido, sino desde el lado de estar completamente en lo que están haciendo. Las personas con una buena autoestima tienen rumbo, un propósito, una línea de objetivos y metas. Son autónomas, tienen independencia para pensar, decidir y actuar. Las personas con la autoestima alta sienten respeto por la verdad, no la niegan, sino que la enfrentan y asumen sus consecuencias. En relación a la productividad se asocia a una buena autoestima, no solo a nivel económico, obviamente, ¿no? La perseverancia, cuando alguien tiene confianza en sí misma, es capaz de definir objetivos, trazar un rumbo, iniciar acciones para lograr esos objetivos y además desarrollar la capacidad para el esfuerzo sostenido, la convicción de que tarde o temprano se verá el sueño realizado. Y por último, son personas flexibles. Es aceptar las cosas como son y no como les hubiese gustado ser. Se flexibilizan las creencias y adecuar los deseos propios sin caer, claro está, en la resignación o la inacción. El proceso no se ocupa de solucionar el problema per se, sino de la creación de condiciones en que se posibilite, según sea adecuado,
la solución o la trascendencia de los problemas. Como toda terapia, la terapeuta debe antes de trazar un plan y como punto de partida ayudar a la persona a poner fin al grado de sufrimiento que pueda padecer. Es para trabajar la autoestima, mejorar la conciencia de una misma, ser consciente de lo que ocurre alrededor, practicar la autoaceptación, ser responsable, es decir, darse cuenta de que la persona es una actriz de las elecciones y acciones. Cada una es responsable de su propia vida. Practicar la autoafirmación, tratar a los propios valores y a una misma con respeto en el contexto social. Vivir con determinación, identificar los objetivos y propósitos. Practicar la integridad personal, vivir de forma coherente con lo que se sabe, los valores que se profesan y lo que se hace. Para trabajar la autoestima es importante tener en cuenta ciertos tópicos, valorar los aspectos positivos y negativos, lo logrado y lo que falta. Valorar lo logrado para poder seguir. Aceptarse con todo, errores, limitaciones, frustraciones, actitudes. Aceptar la propia morfología corporal. Comprender el contexto en el que nos desarrollamos. Identificarse con el trabajo con compromiso, dedicación, amor, que sea una fuente de satisfacción personal. Súper importante aprender a no compararse con las otras personas y desarrollar la empatía hacia una misma y las demás personas. Fuentes interiores de la autoestima. El sentido de la propia valía y la confianza es que se es plenamente capaz de enfrentar los desafíos de la vida. La autoestima saludable se sustenta en un doble pilar conformado por la eficacia personal y el respeto de uno mismo. Hay 6 prácticas para elevar la autoestima: vivir conscientemente, estar conectada con los propios actos, motivaciones, valores, propósitos y comportarse de manera responsable. La práctica de la aceptación de una misma. La aceptación de una misma conlleva la idea de compasión, de ser amiga de sí misma. La aceptación no niega la realidad, sino que indaga el contexto en el que se llevó a cabo una acción. Quiere comprender el porqué. La práctica de la responsabilidad de una misma es asumir que se es la propia artífice de la vida que se lleva. La práctica de la autoafirmación, respetar los propios deseos, necesidades y valores, buscando una forma adecuada de expresión en la realidad. La práctica de vivir con propósito, fijarse metas productivas en consonancia con las propias capacidades. Y por último, la práctica de la integridad personal, una coherencia entre los propios valores, ideales y la práctica del propio comportamiento.